Hola, un excelente día con todos. En esta oportunidad continuaremos tratando el tema de sistemas de gestión, muy particularmente el caso de calidad ISO 9001. Para el primer tema propuesto, empezaremos por la historia. En primera instancia, los estándares de las ISO son aplicables a cualquier tipo de industria y organización de todo tamaño y que puede ayudar precisamente a proporcionar productos y servicios de calidad. La historia de los sistemas de gestión de calidad puede rastrear su origen hasta la década de 1950 con los departamentos gubernamentales de Estados Unidos y Reino Unido que establecen normas para la adquisición militar, lo que llevó a la industria de la defensa a adoptar el reconocimiento mutuo de estos estándares señalados en pantalla. BS 5750 fue el estándar específico de sistema de gestión de calidad aplicable a la industria en su conjunto y se publicó en 1979. Sobre la base de éxito de BS 5750, el estándar ISO fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización para extender justamente el alcance de la gestión de calidad a un público internacional. Fue acordado y adoptado por primera vez en 1987. Periódicamente el Comité Técnico de la ISO revisa la norma cada 5 a 8 años para poder garantizar que sea relevante para las demandas de las empresas globales que demuestran su propio ciclo de mejora continua. En este gráfico podemos observar una evolución de la ISO 9001. Los orígenes de la ISO se remontan a la Segunda Guerra Mundial, donde apareció la demanda de mejores estándares de seguridad dentro de las fábricas que desarrollaban dispositivos explosivos. Justamente, el objetivo de los primeros estándares fue cumplir con los estrictos procedimientos de producción para que los lugares de trabajo fueran más seguros. La ISO 9001 se sometió a revisiones en 1994, 2000 y nuevamente en el 2008. La última revisión se publicó en septiembre del 2015. Entre los puntos principales, en 1987 ya se contaba con una estructura ajustada con 20 requisitos, pero se entró a cumplir en los procedimientos y el panorama general en la creación de un proceso de calidad en el año 1994. Anteriormente ya se introdujeron palabras claves en cuanto a centrarse en el cliente, liderazgo efectivo, involucrar a personas en todos los niveles de la empresa, un enfoque de gestión basado en procesos, entre otras características actuales de las ISO. En este contexto podemos decir que las ISO ayudan a las organizaciones a ser más eficientes. Por ello, que el objetivo es justamente llegar a un consenso con respecto a soluciones tanto comerciales como sociales, para clientes como para usuarios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con la acreditación, porque de este modo aseguran que la empresa seleccionada disponga de un sistema de gestión de calidad. Una de las mayores ventajas es que se puede certificar todo tipo de empresas o instituciones. En este contexto podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los beneficios para la organización? En este contexto podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los beneficios de la implementación de las ISO 9001? Entre las respuestas que podemos hallar es justamente contar con una línea base del contexto global de la empresa, identificando los puntos débiles y saber lo que esperan del negocio o de la organización. Como segundo punto, podemos detallar claramente los objetivos, así como también identificar nuevas oportunidades de negocio. La norma ISO 9001-2008 fue revisada y actualizada a la versión 2015 para poder reflejar ciertas evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Entre los beneficios que tiene la nueva versión se encuentra el compromiso de la alta gerencia o de la alta dirección, el facilitamiento del uso de múltiples sistemas de gestión al emplear un lenguaje más simplificado. Se trata justamente de manera más efectiva la gestión de las cadenas de suministro. Como segundo punto, tenemos el contenido de la norma.
En general, podríamos mencionar que las ISO cuentan con 10 secciones. Las primeras 3 son estándares, ya que el resto de las normativas ISO también lo cuentan. Sin embargo, a pesar de que haya muchos puntos en común entre la 4, 5 hasta la 10, es justamente en esta sección donde cada normativa va a enfatizar sobre su prioridad. Este es un gráfico que nos representa la estructura en el ciclo PHVA. Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de la normativa internacional. El ciclo PHVA puede describirse brevemente como planificar, que representa el establecimiento de los objetivos del sistema y sus procesos, los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados. Hacer, que se refiere a la implementación de lo planificado. Verificar, por otro lado, significa la realización del seguimiento, cuando se aplique, por supuesto, la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, objetivos y requisitos establecidos. Además, la última parte, actuar, significa tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario. En esta primera sección, la normativa ISO especifica los requisitos que debe contar el sistema de gestión, por cuanto necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente, de igual manera cumplan los estándares legales. Como segundo punto, se busca aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente. Los puntos 2 y 3 reúnen lineamientos, conceptos importantes que serán aplicados más adelante en la normativa. La sección número 4 respecto al contexto de la organización se divide en 4 partes. La primera, 4.1, indica que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito. En este contexto, la comprensión del contexto, en este escenario, la comprensión del cabe indicar que la comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen del entorno legal, tecnológico, competitivo, de igual manera de la parte cultural, social y económica de la región, con el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene el cliente. La organización debe determinar dos partes. Debe determinar las partes interesadas que son pertinentes del sistema de gestión de calidad y a su vez los requisitos pertinentes de las partes interesadas. Posteriormente podemos determinar el alcance del sistema de gestión de calidad. Es aquí cuando la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. El alcance del sistema de gestión de calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, proporcionando la justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance del sistema de gestión de calidad. En este punto tenemos varios elementos por analizar. Sin embargo, se busca bruscamente alcanzar a cubrir los requerimientos pertinentes. Todo esto no sería posible, si ustedes pueden notarlo, sin un liderazgo central, sin un liderazgo que promueva este tipo de prácticas. Es por ello que la normativa ISO confiere algunas características como responsabilidad, que debe ser compatible con el contexto de la organización, debe procurar la integración, el uso de los recursos, una comunicación adecuada promoviendo siempre la mejora continua, debe asegurarse de que el sistema de calidad logre los resultados previstos y además enfocarse a los requerimientos del cliente, considerando tanto los riesgos como las oportunidades.
Posteriormente tenemos la planificación, una de las etapas más importantes, pues nos ayudan a establecer las fechas límites, los responsables, qué es lo que se va a hacer. De esta manera se logra abordar justamente los riesgos y oportunidades que conversábamos hace un momento. Igualmente se logra establecer los parámetros, las características en cuanto al sistema de gestión de calidad. En el séptimo punto podemos desglosar el apoyo que debe tener justamente este sistema de gestión. Y empezamos por la parte de los recursos. En este caso, el talento humano, la infraestructura con la que cuenta, el equipamiento de las instalaciones. También tenemos la competencia, que está muy de la mano con las personas, porque justamente nos permite asegurar contar con las personas más competentes y conservar la información en una base de datos, en un registro. El siguiente punto se trata de la toma de decisiones y se divide en dos, la política de calidad y las implicaciones de incumplimiento. El punto que lo habíamos conversado es la comunicación, que debe estar respaldada por los líderes o por el factor liderazgo. La parte final de este punto es la información documentada, muy importante, porque con esta información podemos comparar parámetros durante varios años. También nos ayudan mucho en la parte de la auditoría. Contar con información previa levantada facilita mucho estos procesos de auditoría. Permite la creación y la actualización de documentos, por supuesto. El control de información documentado es muy importante. De esta manera vamos a abordar los siguientes 8, 9 y 10 puntos que están pendientes en una guía y en unas herramientas de implementación e interrelación. Como primer punto para la implementación de este sistema de gestión de calidad, se busca definir cada proceso individual que haya seleccionado, identificando cuáles son sus entradas, conociéndose las entradas como los inputs, que se refiere a la información requerida, al personal, al equipo, los materiales, etcétera. Y luego, ¿cuál debe ser su salida? Es decir, los productos terminados, los servicios completos, etcétera. Esto también captura parte de la información requerida para los otros puntos de los presentes documentos. En el segundo punto, se busca determinar la secuencia e interrelación de estos procesos. Cabe mencionar que aquí debe desarrollar un flujo de procesos que lo vamos a ver más adelante. Generalmente es presentado como un diagrama o diagrama de flujo de las secuencias de los procesos. Por ejemplo, entrada de un pedido generalmente va antes del envío del pedido. El enfoque aquí es solamente manejarse con un diagrama de flujo general. Si se tiene una empresa pequeña o mediana, esto puede parecer cegadoramente simple, ya que no hay muchos procesos, y es lo normal. Como un tercer punto, se busca determinar y aplicar los criterios, métodos necesarios para asegurar la operación, entendiéndose estos criterios y métodos como monitoreo, mediciones e indicadores de desempeño relacionados. También deben desarrollar mediciones de procesos para poder evaluarlos. Como punto número 4, ahora se define quizá en esta sección qué personal, equipo, instalación se necesita para el proceso. Este es un ejemplo de los diagramas de flujo que conversábamos hace un momento. La compra no puede llevarse antes de que el cliente haya establecido sus requerimientos. Y tenemos varias etapas. Entonces aquí tenemos varias etapas. Luego de atravesar esta primera instancia de la fabricación del producto, se entrega, obtenemos un feedback, una retroalimentación por parte de nuestros consumidores y trabajamos en estas sugerencias con acciones correctivas y preventivas. Posteriormente, regresa al sistema de gestión que obviamente vamos a
trabajar con los requerimientos del cliente nuevamente, pero ahora tenemos un plus porque ya hemos considerado ciertas sugerencias de nuestro público. Para avanzar necesitamos recordar algunos de los símbolos más utilizados, por ejemplo el de inicio-fin, el de la presentación de documento que generalmente está vinculado a la impresión, el de decisión cuando tenemos que evaluar cierta condición, el de traslado, las líneas de flujo, etc. Aquí tenemos un caso de tesis que se encuentra acá abajo la descripción, si alguien desea revisarlo. Como una primera instancia tenemos la etapa de elaboración del producto. Como una segunda instancia, ustedes pueden observar que hay dos gráficos, pero se refiere a la venta de dichos productos. Y finalmente, en la parte derecha podemos encontrar cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo que se debe seguir para la contratación de personas en nuestra empresa, en nuestra organización, en base a los requerimientos, obviamente, que se establezcan en la planificación. Pero existen gráficos aún más complejos. Por ejemplo, tenemos este diagrama de flujo de tejidos, de la fabricación de tejidos, donde tenemos en una primera etapa el proceso de tintorería, el control de calidad, y tenemos muchos más, y tenemos muchos pasos más. Entonces, nuestro diagrama de flujo va a depender en gran medida de la magnitud que tenga la organización, el nivel de detalle también con el que trabajen los operadores. En el quinto punto se asignarán responsabilidades tanto a trabajadores como a autoridades para estos procesos. Es decir, se establecerá claramente quién es el responsable. No solamente es el propietario, cabe mencionar, sino también a través de una persona responsable dentro de la organización, si es una empresa pequeña. En el caso de ser una empresa más grande, se tendrá que convocar a un comité de los directivos de las diferentes áreas departamentales. Como sexto punto, se abordan los riesgos y oportunidades. Este análisis de datos de medición probablemente resaltarán los problemas que se pueden convertir en riesgos y están justamente en la sección 6.1 de la ISO 9001. De igual manera, estos datos pueden identificarse como potenciales oportunidades, pero también debe realizarse una revisión por procesos de los posibles riesgos y oportunidades. En el punto número 7 se busca evaluar los procesos e implementar los cambios necesarios. Se comienza prácticamente a medir el informe de los datos de la gerencia en tiempo real y de manera diaria, y luego se examina más formalmente durante la revisión de gestión regular en la cláusula 9.3, que se denomina revisión por la dirección. Y en el punto número 8 se hace hincapié en mejorar los procesos y el sistema de gestión de calidad, es decir, el uso de datos y su sistema de acción correctivas para mejorar los procesos cuando no se cumpla con los objetivos establecidos. Antes de cerrar con esta sección, cabe señalar que existen una serie de recomendaciones, de sugerencias que podrían sernos útiles durante el transcurso de nuestra implementación o durante la presentación de la propuesta del sistema de gestión de calidad. Como primer punto, se recomienda establecer el alcance del sistema de gestión, es decir, si el lugar donde se va a implementar es donde están las oficinas administrativas o está en otra ciudad, en otra provincia. También se debe identificar con total honestidad qué es lo que está buscando la organización. Solamente está buscando alcanzar el requerimiento para tener la certificación como un comprobante o en realidad está buscando un cambio de cultura, un cambio de mentalidad en la forma de trabajar de su organización. Como segundo punto, es muy importante dividir el proyecto en etapas secuenciales. Eso nos permitirá justamente el establecimiento de un cronograma que deberá respetarse en lo máximo de lo posible. Entonces, dentro de estas etapas, la primera es el diagnóstico y la planificación, contar con un
una línea base o como lo denominan para el caso de los escenarios con un business as usual, eh, que nos permite tener una idea clara de las herramientas, de las condiciones con las que vamos a trabajar. Como segundo punto, se establece el diseño ya de la propuesta o el diseño del sistema justamente de gestión de calidad. En tercer lugar, ya se busca la implementación del mismo. Se deberá posteriormente realizar una auditoría interna y si cumplimos con los requerimientos establecidos, se alcanzará la certificación. Hablábamos un poco ya sobre el cronograma que se debe contemplar, las actividades, etapas. De igual manera, se debe manejar un presupuesto. Es recomendable tener el costo que se va a invertir en las diferentes etapas, sean estos costos internos, externos, materiales, porque la suma justamente de estas etapas va a permitir tener el presupuesto final con el que se puede elaborar la propuesta como consultores. Posteriormente tenemos la identificación de los riesgos, entendiéndose el riesgo también como una oportunidad. Identificación de los responsables de las diferentes áreas, de tareas muy específicas que se van a desarrollar por parte de las personas que laboran en la organización, identificando también las capacitaciones que serán requeridas en un futuro. De esta manera se puede establecer este punto dentro del cronograma de la implementación del sistema de gestión de calidad, que necesariamente va a contar con el impulso de la gerencia o de las cabezas de la organización. Para el siguiente punto de nuestra presentación, que se enfoca en la matriz DAFO o en la matriz FODA, de igual manera hablaremos sobre el cuadro de las partes interesadas y sus necesidades expectativas. En esta diapositiva podemos identificar justamente las fortalezas, las amenazas, las oportunidades que la empresa tiene que afrontar por la organización ante una decisión estratégica, en este caso ante la certificación de su sistema de gestión de calidad. Se necesita señalar que las debilidades y las fortalezas se estudian para identificar los factores internos que pueden influir positivamente y negativamente en el sistema de gestión de calidad implementado, mientras que, por otro lado, las amenazas y las oportunidades estudian los factores externos que pueden influir de igual manera positiva o negativamente a nivel externo en el sistema de gestión. Profundizando un poco más, de, profundizando un poco más en las fortalezas, ustedes van a tener una tarea al final en donde se les va a pedir que identifiquen, eh, en donde se les va a pedir que identifiquen según base, en donde se les va a pedir según algunos casos de estudio que identifiquen justamente las fortalezas. Para ello es necesario evaluarse este tipo de preguntas. Por supuesto que algunas no corresponderán para los casos de estudio, pero sirven como una referencia para poder establecer las fortalezas más importantes que tiene la organización y se basan justamente en cuanto a los trabajadores, en cuanto a los clientes, las estrategias de negocio, los productos, servicios, entre otros. En este segundo punto, en este punto de las oportunidades, en este, en este punto de las oportunidades, también podemos establecer una serie de preguntas fundamentales que, por ejemplo, tenemos acá si se puede incorporar nuevos canales de venta, puede la empresa entrar en nuevos mercados, sea locales, regionales o de carácter internacional. ¿Se pueden tus productos adaptar a las nuevas tecnologías, tendencias, modas, como quiera llamarse?
En el siguiente enfoque de las debilidades, aún tenemos muchas más preguntas para nuestra organización y es justamente donde debemos atacar para incrementar el nivel de productividad, el nivel incluso de aceptación de nuestros clientes. Y, por ejemplo, tenemos aquí unas preguntas. ¿Qué obras de infraestructura necesita la empresa? Tanto mantenimiento, tanto como la adquisición. ¿Qué problemas se puede encontrar en la gestión en el día a día? Eh, Pensar, reflexionar un poco sobre por qué se pierden los clientes, qué estamos haciendo mal para que un cliente insatisfecho no regrese. Y también este tipo de preguntas es muy interesante. ¿Qué puede ofrecer para diferenciar? ¿Qué se puede ofrecer desde la organización para diferenciarse del resto de la competencia? ¿Qué es lo que le hace única a la organización? El siguiente punto se refiere a las amenazas. Y en este inciso, justamente, eh, podemos abordar muchos puntos. Por ejemplo, si se han analizado los posibles competidores, el crecimiento del mercado es lento, rápido, cómo es la situación del contexto de la organización, de igual manera local o internacional. Si se tiene problemas financieros en el negocio, sería una amenaza, un llamado de atención para ajustar las cuentas y para ajustar las cuentas y tener claro el panorama hacia dónde nos dirigimos. Recordarles con este gráfico nuevamente del planificar, hacer, recordarles justamente con este ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, que tenemos siempre los requisitos de un cliente. Tenemos que buscar alcanzar las demandas que están solicitando los clientes y el resultado que esperamos va a ser un cliente satisfecho. Entonces, recordemos que como punto central de este proceso de las ISO 9001 está el liderazgo en el centro. Tenemos aquí las diferentes etapas de planificar, hacer, bueno, las hemos discutido, que se deben respetar y se deben seguir en este orden. Respecto a las partes interesadas, necesidades, expectativas, primero debemos identificar quiénes son. Y aquí tenemos los más importantes. Pueden existir muchos más dependiendo de su contexto, pero en general este patrón se repite. Tenemos los clientes y es importante conocer justamente las necesidades y expectativas que ellos desean cubrir, pues ello influirá en cómo nos orientamos para la fabricación de los productos. Tenemos también el área de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, conocidas también como ONG. También es muy valioso conocer las expectativas que tienen estas organizaciones sobre la nuestra. Por ejemplo, los grupos de vigilancia de la industria, los cuales pueden determinar los niveles de rendimiento que se espera, los niveles de rendimiento que esperan nuestros clientes. En el punto de vista personal, se refiere a las personas que están laborando en nuestra organización, que igual cumplen un papel relevante, pues son el motor de la organización. Sin ellos, la producción se pararía. Los accionistas, por su parte, van a ser quienes hayan invertido en algún momento o estén incorporándose a través de una contribución relevante, una contribución importante, y ellos van a ser justamente quienes busquen que la organización siempre esté enfocada en los parámetros de mejora continua y también se generen réditos económicos para sus integrantes. En general, tenemos para este enfoque de las partes interesadas, las necesidades y expectativas, el siguiente procedimiento. Igual como ustedes pueden notarlo, se parece mucho al PHVA, ya que es cíclico. Primero se debe identificar las necesidades y expectativas que se tenga
por parte de nuestros consumidores. Luego, para este punto habrá que clasificar su impacto. Más adelante presentaremos algunos ejemplos y algunas herramientas para este caso. Se debe identificar las necesidades, obviamente, y las expectativas a través de esto. Se debe generar una estrategia, una o varias estrategias para poder mitigar, para poder contrarrestar este tipo de deficiencias. Como quinto punto, se debe evaluar la satisfacción de las necesidades y expectativas ya implementadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la estrategia de cómo clasificar por parte, la estrategia de cómo clasificar. Entonces tenemos aquí nuestra matriz. Este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Entonces aquí tenemos como un punto cero, por así decirlo. En este lado tenemos los parámetros, las secciones a las que se les debe dar mayor prioridad. Se les debe controlar de cerca, ¿sí? Mientras que en este lado, como ustedes pueden observar, la capacidad para afectar el sistema de gestión de calidad es alto y la influencia en el sistema de gestión de calidad también es alto. En este caso, ya que los dos puntos, tanto la capacidad para afectar, tanto como la influencia, están en sus puntos máximos, podríamos llamarlo, por eso es que justamente necesita mayor prioridad. Mientras que en este caso se tiene que la capacidad para afectar es alta, es relevante, pero la influencia no lo es tanto. Entonces, en este caso hay que procurar prestar atención, pero no tanto como en el caso de acá. Procurando en este caso que se logre mantener a los clientes satisfechos. Tenemos este caso de acá donde la capacidad para afectar el sistema de gestión de calidad es relativamente bajo, pero la influencia es alta, es relevante. Entonces, en este punto se debe mantener informado, se debe mantener una documentación importante. Pero en el caso donde la capacidad para afectar al sistema de gestión de calidad y la influencia del mismo son bajos en los dos puntos, se debe prestar un mínimo esfuerzo y tal vez a través de un monitoreo será más que suficiente para hacernos cargo de estos puntos, ¿no? De las partes interesadas. Aquí tenemos un ejemplo que trata de resumir justamente el grupo. Tenemos en el grupo los clientes, proveedores, accionistas, las entidades legales que habíamos conversado. En este punto también tenemos los procesos que intervienen. Por ejemplo, en el caso de los propietarios vehiculares, se requiere la revisión documental, los servicios de transporte, el seguimiento del conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos entonces aquí tenemos la importancia que tiene este valor que nosotros podemos colocarle entre el valor 1 y entre el valor 10. Entonces tenemos todo este rango. En este caso se considera que es muy importante, pero cuánto influye en el sistema es un poco menos. Entonces, con estos valores nosotros vamos a ir trabajando tanto para los clientes, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es de suma importancia y que es muy influyente, que es justamente el tema de los accionistas. Vamos a revisar en esta gráfica, por ejemplo. Decíamos que los accionistas ocupan un rol muy, muy importante porque tiene tanto 10 en el eje X y en el eje Y, es justamente donde se debe administrar de cerca, donde se debe dar mucha más prioridad que en el caso opuesto, por ejemplo, de acá. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos ponerle como un orden, tendríamos como el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces sería el grado de importancia que requiere. Ustedes pueden dar clic sobre la imagen y se les permitirá, ustedes pueden dar clic sobre la imagen y les llevará a un sitio web que les permite descargar este ejemplo. De igual manera está
en el material complementario preparado para este curso, que también se lo pueden descargar desde allá. Recordar justamente el ejemplo de uno de los padres de la calidad. Hay muchos, pero en este caso viene concretamente del caso japonés y nos dice que el control de la calidad es aplicable a todo tipo de empresas. De hecho, el control de calidad debe ser aplicado en todas las empresas. Con ello quiero concluir con esta presentación y explicar un poco la tarea que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos un sitio web donde ustedes podrán encontrar alrededor de 4 o 5 casos de éxito que las empresas han logrado implementar un sistema de gestión de calidad. En algunos casos, grupos muy pequeños, emprendimientos familiares, y en otros de dimensiones aún mucho más grandes. Entonces, lo que vamos a hacer en base a uno de estos casos de estudio, entiéndase esto como una primera parte de la actividad. Ustedes escogen uno de estos casos de estudio y logran identificar al menos 2 miembros de las partes interesadas. Recordemos que puede ser el gobierno, puede ser el personal, los clientes. Entonces ustedes identifican 2 miembros, al menos pueden trabajar obviamente con 3, 4 si así se desea, y nos vamos a la plantilla de matriz que está en formato Excel, de acuerdo al caso que ustedes hayan escogido, y se va a generar justamente la figura que habíamos conversado, identificando cuál de las partes interesadas que habíamos escogido previamente requiere más atención. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es establecer esta tabla en base a nuestros 2 grupos de interés, a nuestras 2 partes de interés. Voy a asumir, por ejemplo, que voy a considerar clientes y voy a considerar los accionistas. Entonces, en la parte de clientes encuentro el punto 3 y el punto 4, y en la parte de accionistas de pronto puedo encontrar este punto. Y voy a tener que adaptarlo al caso que yo encontré. Y tengo que dar la valoración, así como en los casos de los estudios de impacto ambiental. Nosotros trabajamos con valores negativos, positivos, y donde tratamos de darle cierta objetividad a nuestros criterios subjetivos. Entonces, es justamente el objetivo de esta actividad, poder establecer esta matriz que justamente nos ayuda a identificar los casos que demandan de nuestra atención, demandan de acciones correctivas de menor manera y progresivamente hasta este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de esta actividad. Luego vamos a desarrollar una tabla que incluya una evaluación de los 4 componentes del FODA o DAFA, del FODA, del mismo caso que ustedes escogieron. Entonces, a partir de la siguiente parte consiste en desarrollar una tabla que incluya los 4 componentes, las fortalezas, las oportunidades, debilidades, etcétera, a partir del caso escogido. Les recomendaría que escojan el mismo caso para que no tengan complicaciones al momento de desarrollar. Entonces, esta es la primera parte de la actividad, todo esto en base a un único caso. La segunda parte se refiere a considerar, están 3 documentos PDF denominados caso de estudio A, B y C. Entonces, habrá que descargarse estos archivos de la carpeta materiales y vamos a escribir a manera de una propuesta de sistema de gestión que, asumiendo que nos están contratando, nos están pidiendo una proforma para desarrollar un sistema de gestión en la parte de calidad. No vamos a manejar la parte económica, tal vez por el momento, pero sí la parte técnica, que es lo que hemos venido aprendiendo hasta acá. Entonces, en base a estas 3 propuestas que van a estar colgadas en esta carpeta, nosotros vamos a desarrollar una estructura
o un temario de al menos una página. Este es como un requisito mínimo. Yo estoy seguro de que les va a salir 2, 3 páginas que ustedes van a identificar los componentes, planificación, procesos, cronogramas, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que ir viendo cuáles son los puntos en común que tengan estos 3 casos de estudio, ¿sí? Esta va a ser igual la primera parte de esta actividad pequeñita y la segunda parte de esta parte y la segunda parte de esta actividad es explicar de acuerdo a los 3 casos de estudio, nuevamente ABC, el rol que tiene la planificación en la elaboración, el rol que tiene la etapa de planificación en cuanto a la elaboración de una propuesta de un sistema de gestión de calidad. Igual acá les pedimos también una página por lo menos, si se quieren extender un poco más, mucho mejor, para poder profundizar, obviamente, cuál es la importancia de la fase de la planificación. Hay muchas fases, pero en este momento vamos a hacer hincapié a la planificación. Eso sería todo por la presentación. Tenemos las referencias que igual ustedes pueden acceder a la parte de materiales. Hay documentos interesantes, por ejemplo, de acá justamente. La plantilla en inglés es donde hay muchos documentos, estilo formatos que ustedes se pueden descargar. Vamos a tratar de añadirles otra nueva carpeta con las traducciones en español. De esta manera cerramos ya la tercera parte de la capacitación. Si tienen alguna inquietud, algo no está muy claro, no duden en contactarnos. Estamos para servirles. Un excelente día.